muchas veces la tecnología nos facilita como tener como todo este tipo de juegos mentales a través del celular, que es una buena estrategia, pero ojalá también la tengamos de manera manual, Ujú. porque es importante la parte táctil y las praxias. O sea, en el celular a veces como que, bueno, nos volvemos casi que con los pulgares, pero pues, ¿qué pasa con los otros dedos? ¿Qué pasa con el movimiento de la mano? O sea, también las apraxias son importantes porque digamos que también a nivel muscular, pues casi que nos vamos atrofiando por utilizar o por no utilizar ciertas funciones de nuestro cuerpo que son importantes. Hola a todos y todas, bienvenidos a Sanamente, el espacio donde hablamos con claridad y empatía sobre la salud mental. Yo soy Karina Santos y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para las personas que tienen adultos mayores en sus vidas o que simplemente están acompañando a alguien que está atravesando un momento muy difícil. Vamos a hablar de enfermedades neurodegenerativas en el adulto mayor como el Alzheimer, la demencia o el Parkinson. Estas enfermedades no solamente afectan la memoria o el movimiento, sino también la identidad, la independencia y la vida emocional tanto del paciente como de su entorno. Para ello vamos a hablar con la doctora Silvana González, psicóloga clínica de este tema. Bienvenida, doctora. Hola Cari, hola a toda nuestra audiencia, pues qué rico encontrarnos nuevamente y hablar de este tema tan importante, tanto para muchas familias en Colombia, como pues para también pues los cuidadores de estos pacientes. Empecemos por lo básico. ¿Qué entendemos por enfermedades neurodegenerativas y qué las caracteriza? Bueno, como su nombre lo dice, son enfermedades que suponen un deterioro neurocognitivo o cognitivo de progreso lento y que afecta las funciones principales o primordiales a nivel cerebral, como son el pensamiento, la memoria, el comportamiento, el lenguaje y también el tipo, pues toda la parte emocional. Entonces, digamos, dependiendo la demencia o la afectación que se tenga, va a producirse una serie de características de deterioro en estas áreas. ¿Qué recursos deberían tener disponibles los cuidadores o los familiares de estas personas que presentan estas enfermedades? Yo creo que es importante poder tener una observación muy clara de los comportamientos y cómo estos comportamientos van variando de acuerdo pues, a la edad y por eso es importante que las personas cuenten con un diagnóstico temprano a nivel clínico, una buena orientación, una psicoeducación a toda la familia, incluida también el paciente en sus etapas tempranas, para identificar estos síntomas y cómo va la enfermedad o cómo puede ser la enfermedad a nivel progresivo. También búsqueda de apoyo psicosocial para toda la familia, poder hacer el relevo de cuidadores o tener cuidadores también auxiliar de enfermería o enfermería pues para cierto tipo de cuidados especiales cuando sobre todo están en la fase tardía o la fase terminal pues de esta enfermedad. Tener también claro cómo apoyarse, como ese apoyo emocional fuera de con otras actividades, o sea que el cuidador no solamente o únicamente se enfoque en el cuidado pues de este familiar, sino que tenga otras actividades para digamos no sobrecargarse emocionalmente. Atención sí a su propia salud mental es importante y tener como todo el apoyo de especialistas alrededor, o sea, el neurólogo, el psiquiatra, la fisioterapia, pues también para apoyar ciertas dificultades en el movimiento en alguna de esas enfermedades de los pacientes con enfermedades neurodegenerativas. ¿Y cuáles son las enfermedades más comunes en el adulto mayor? Bueno, primero hay que aclarar que muchas de estas enfermedades neurodegenerativas sí se asocian pues con el adulto mayor, sin embargo no quiere decir que sea un factor unicausal el ser adulto mayor para desarrollar ese tipo de enfermedades. Es decir, un adulto mayor puede llegar a los 80, 90 años con todas sus funciones neurocognitivas, digamos, sí, con una déficit, digamos, de su funcionamiento leve, pero no con una enfermedad neurodegenerativa. Por lo tanto, hay otros factores que influyen pues, para el desarrollo de estas enfermedades que pues, ya de pronto los tomaremos más adelante. Sí, se presenta en el porcentaje de edades de 60 en adelante. Tenemos las demencias corticales como la demencia tipo Alzheimer, la demencia frontotemporal y la demencia asociada a los cuerpos de Lewy.
Y por otro lado tenemos las de demencia, bueno, o enfermedades subcorticales que afectan más el movimiento, como es el Parkinson, la enfermedad de Huntington, la ELA o esclerosis lateral amiotrófica, y otras enfermedades que pues digamos son también muy digamos visualmente más relevantes porque se afecta pues como una función específica del movimiento. ¿Y qué señales tempranas nos pueden hacer sospechar que un adulto mayor está atravesando por estas enfermedades? Bueno, una de las primeras afectaciones que, bueno, sobre todo en las demencias corticales, como el Alzheimer, la demencia frontotemporal o la del cuerpo de Lewy, se afecta principalmente la memoria episódica, o sea, recordar hechos o eventos puede ser de corto plazo o de largo plazo. Pérdidas también como en la percepción o propiocepción, perderse de lugares, no recordar hechos que pasaron anteayer o la semana pasada, recordar de pronto episodios familiares, eso ya, digamos, marca una sospecha. Luego también se da una dificultad en la comunicación y en el lenguaje. Hablamos de personas que les cuesta como planificar bien una oración, personas que hacen circunloquios, o sea, que van a hablar pero no llegan como a una idea o a transmitir un mensaje. Hay también una afectación social, digamos, una inhibición a compartir porque no se comprende muchas veces el lenguaje en un entorno social o en una comunicación, por lo cual vemos esas personas que se quedan, sí, muchas veces calladas, que no participan en una comunicación. Luego vemos también a nivel un poco más avanzado la pérdida también frente a lugares, a espacios. Hay algunas personas que presentan alucinaciones, pueden ser de tipo visual, pueden también crear nuevas realidades, inventar historias frente a lo que está sucediendo para de alguna u otra forma rellenar esos espacios vacíos de esos momentos de amnésicos o de amnesia que no recuerdan. Y luego más adelante se presentan las náuseas o los olvidos que pueden ser muy recurrentes y llevar también a por ejemplo, la prosopagnosia, no reconocer rostro, no conocer a familiares cercanos. También se presentan las apraxias, que es, bueno, la apraxia es todo lo que funcionamos en la vida diaria. Entonces, cuando se da la apraxia, es la dificultad para realizar actividades pues, que antes realizábamos, como cocinar, bañarse, saber para qué se utiliza un elemento, como una cuchara, un tenedor. Entonces, se va perdiendo esas prácticas y por lo tanto hay un deterioro de esas actividades de la vida diaria y por ende pues hay una dependencia mayor hacia los familiares o los cuidadores porque se van perdiendo esa capacidad para, digamos, ser funcional en las actividades que antes realizaba una persona, pues sin ese tipo de alteraciones. Dentro de las enfermedades, como lo decía, más comunes está la tipo Alzheimer, que se presenta casi en un 60% pues, de la población. Esta se caracteriza casi todas, bueno, por una dificultad, ¿cierto? Y una pérdida neuronal por la acumulación de proteínas, en el caso del Alzheimer, la proteína beta amiloide y la proteína tau, que forma unos ovillos o unos nudillos neurofibriales alrededor de la neurona, ¿sí? Puede ser intracelular dentro de la célula de la neurona o extracelular alrededor de la neurona, lo que afecta la conducción nerviosa y por ende la conducción de todos los procesamientos que hablamos ahorita, de la memoria, del lenguaje y la muerte neuronal. Entonces, al morirse, digamos, neuronalmente, estas células se produce un déficit a nivel de la corteza cerebral y hay una disminución de la, por decirlo así, de la masa cerebral. Cuando uno compara un cerebro de una persona con este tipo de enfermedades frente a una persona que tiene digamos, una vejez normal en su cerebro, sí hay una reducción en esa masa cortical. Por lo tanto, bueno, en el Alzheimer se da más a nivel temporal y parietal, a diferencia pues de la demencia frontotemporal, que como su nombre lo dice, se va a nivel más de el lóbulo frontal y temporal. En la demencia frontotemporal se presenta más que todo pues por un factor hereditario o siempre se encuentra como ese factor ahí y también
produce, aparte de todo lo que dijimos del deterioro cognitivo, de la memoria, también en el comportamiento, en la ejecución y en la planeación. Podemos ver también dificultades más tempranas en esa planeación de actividades y en la cognición. Por su parte, la demencia de tipo de cuerpos de Lewy se produce por un déficit también en la proteína alfa-sinucleidal. Entonces es importante pues como tener en cuenta que estas alteraciones son más de tipo cortical y las otras subcorticales como es el Parkinson, la enfermedad de Huntington o la enfermedad de Ehlers, pues ahorita pues muy divulgada también a nivel social, se presenta más que todo dificultades en los movimientos, o sea, al ser, digamos, una enfermedad subcortical, afecta primero el movimiento. Entonces tenemos, por ejemplo, el Parkinson, que también es una afectación de, digamos, de tipo hereditario, también de acumulación, digamos, proteica. Y hay cierto temblor fino, rigidez, dificultad también para el habla, pero no porque haya una falla amnésica, sino por la articulación. Y en la enfermedad, por ejemplo, de Huntington, sí es una enfermedad pues, que afecta pues, ya como una afectación del cromosoma 4. Y también hay una dificultad para la planeación, la cognición, y hay movimientos como de coreo, movimientos involuntarios, diferente al Parkinson, que es este temblor fino. Esos son movimientos que pueden ser bruscos, que pueden también causar rigidez pues, en el paciente. Y en el ELA es obviamente como una esclerosis lateral amiotrófica, que forma una debilidad muscular, hay pérdida del movimiento, pérdida de la dificultad para respirar, para el habla. Entonces sí es algo, digamos, incapacitante. Todas esas enfermedades son, como lo decía al principio, progresivas. Podemos empezar con síntomas leves, que pues les decía que es importante identificar, pero que los cuidadores sepan, porque a veces hay como un sentimiento esperanzador de que va a mejorar. O sea, se pueden controlar los síntomas, pero tener claro que estas enfermedades son progresivas, es decir, a nivel que es cierto que pasa el tiempo y dependiendo de los cuidados, el progreso va a ser mayor. O sea, más o menos en 10 años se nota un deterioro, digamos, funcional en este tipo de pacientes. ¿Y cómo se llega al diagnóstico? Porque, digamos, muchos de estos síntomas se pueden confundir con el envejecimiento normal, pero ¿cómo yo puedo diferenciar que esto es una enfermedad neurodegenerativa? Como lo decía, es importante tener un contacto con este tipo de personas, adultos mayores, poder socializar con ellos, poder, digamos, tener un compartir, porque es a partir de ese compartir como yo, digamos, observo, visualizo cuáles son sus comportamientos, por decirlo así, habituales y cuáles se van saliendo como de esa rutina o de ese comportamiento habitual de un adulto mayor, es decir, puedo conversar con él, mantiene una conversación, puede, digamos, utilizar los diferentes utensilios de manera adecuada, recuerda episodios familiares en las conversaciones, mantiene su higiene personal. Cuando ya vemos, digamos, como familiares o como cuidadores, que hay dificultades en alguno de este tipo de actividades, ya sea de la vida diaria, de su higiene, de recordar, de mantener una conversación, son signos de alerta que nos pueden estar indicando un déficit cognitivo que pues obviamente con los exámenes clínicos, con neurólogos, con psiquiatras podemos identificar si es, digamos, un deterioro cognitivo leve o si ya se trata de un tipo de demencia. Entonces sí es importante como estar como alertas y sobre todo no abandonar a nuestros adultos mayores, a nuestros familiares que llegan, digamos, a una adultez mayor, porque pues, digamos, es más difícil identificarlo cuando esas personas pues están solas. Bueno, y ya sabemos que esas enfermedades, aparte de afectar al paciente, también afectan a su entorno, a su familia. ¿Cómo pueden llegarlas a afectar emocionalmente? Bueno, primero, como hablamos al principio, que estos familiares o cuidadores tengan un proceso de psicoeducación frente a la enfermedad para que de pronto dentro de su cuidado no se sientan culpables, puedan, digamos, saber diferenciar, sobre todo cuando es un síntoma y cuando de pronto es una manifestación real del paciente. ¿A qué me refiero? Muchas veces, como le decía, estos pacientes tienen
fallas de memoria, pero también tienen fallas que implican descontrol emocional. Puede haber depresión, puede haber ansiedad, puede haber comportamientos agresivos. Entonces puede ser que el familiar lo tome como algo, ¿sí?, que es contra ellos o contra su cuidado, pero sin embargo no tiene nada que ver con ese vínculo amoroso, familiar que tuvo con su padre o con su familiar, sino es la misma afectación de la enfermedad que va, digamos, afectando neuronalmente. Como lo decía, al principio se afecta mucha parte de la memoria y del lenguaje, que se encuentra sobre todo en el hipocampo y en la parte temporal y parietal, y casi que lo último que se afecta es la parte emocional, o sea, la parte de la amígdala cerebral, que es como lo más primitivo y básico que tenemos. Es decir, este paciente puede ser que se le olvide quién es su familiar, qué pasó, pero no la emocionalidad. Si esa persona le da amor, le da afecto, le da cariño, le da cuidado, eso lo puede recordar dentro de su emocionalidad. También cuando los gritan, cuando los regañan, se va a sentir obviamente irritado, alterado. Entonces, importante que el cuidador haga su función de la manera más amorosa, sabiendo que está haciendo lo mejor posible, documentarse, no tanto pues como a nivel pues de la sobresaturación de información en Google o en otros buscadores, sino pues con los especialistas y personas adecuadas, psicólogos, psicoterapeutas, fisioterapeutas, neuropsicólogos, psiquiatras, para entender que hay ciertas, digamos, maneras de brindar ese cuidado sin tampoco sobrecargarse. Entonces, también cómo pueden relevarse en los cuidados para que eso no genere ni ansiedad, ni culpa, ni depresión en los cuidadores. Cuidar también su salud emocional dentro de ese proceso que acompañan al familiar. ¿Y qué recursos deberían tener los cuidadores o los familiares? Dentro de los recursos, pues lo que hablamos ahorita, pues tener de pronto el acceso, me parece importante, pues como a un programa de salud, a vinculación, porque como lo decía, es algo progresivo y van a tener, digamos, la necesidad de ese apoyo de especialistas para que sea pues como más progresivo. Poder tener de pronto un tratamiento, poder tener ya en las fases finales, digamos, toda la adaptación nutricional o una cama adecuada, los cuidados también frente a la higiene, o sea, sí necesita, digamos, mantener como la protección en salud para poder brindar los cuidados adecuados a este tipo de pacientes. Generalmente, como lo decía, es una enfermedad progresiva. Los pacientes no mueren o no, o su enfermedad, su fase final no se da por la demencia, sino por lo que afecta la demencia a las otras funciones del cuerpo, o sea, el déficit nutricional porque pues no se alimentan bien, no comen, no hay deglución, se les olvida de deglutir, la pérdida del movimiento, rigidez muscular, por lo cual muchos pacientes pues terminan en cama, terminan con escaras, con infecciones, infecciones urinarias, porque también, digamos, se pierde la capacidad de controlar los esfínteres. Entonces, si no hay un buen cuidado, ese paciente se va deteriorando y puede, digamos, sí, fallecer por una infección sistémica o por falta también de nutrición. Entonces, sí, el papel del cuidador o de los cuidadores es relevante en ese acompañamiento, en ese cuidado, en ese soporte nutricional, en ese soporte de sus actividades diarias de higiene, pero pues que sepan pues que siempre están haciendo pues lo mejor posible. ¿Y existe algún tratamiento para estas enfermedades? Tratamiento para curar, no, porque es un deterioro progresivo, pero sí para tratar los síntomas. Entonces tenemos todos los antidepresivos de orden, sí, tricíclico, pues digamos para manejar los episodios que te decía, los episodios psicóticos, los episodios de cambios emocionales, también de pronto todos los temas, digamos, nutricionales, también algunos para la conciliación del sueño. Sabemos que por la misma patología hay dificultades tanto para mantener como para tener un sueño recuperador, sobre todo en las primeras etapas, pacientes que pueden levantarse a deambular en la noche o mucha somnolencia en el día. Entonces, para regular ese sueño, digamos que también sea adaptativo para los cuidadores, hay que apoyarse también algunas veces de fármacos. Entonces, tanto para el manejo del comportamiento como para el manejo del deterioro del sueño y en algunos casos también el apoyo también nutricional. Hay algunos elementos también a nivel, de pronto no de la medicina
alopáticas, sino homeopáticas, que pueden ayudar a que esta degeneración celular sea un poco más lenta, entonces que también apoyen como a esa regeneración celular. Sin embargo, pues todavía pues no hay nada pues como en estudio que implique como un tratamiento específico para ese tipo de demencias. Tener en cuenta, bueno, en el tipo de demencia, por ejemplo, en Parkinson también se obtiene como un déficit de dopamina, entonces pues también como algunos fármacos que incentiven la producción de dopamina para controlar los movimientos, digamos, finos o involuntarios en el Parkinson. Pero sí, de siempre consultar con psiquiatría y con neuropsicología, qué es lo más adecuado dependiendo del tipo de demencia y el tipo de trastorno neurodegenerativo que tenga el paciente. ¿Y qué podemos hacer para prevenirlas? Bueno, dentro de las demencias, como lo decía, hay no hay único factor que sea unicausal de las demencias. Entonces, generalmente, pues, como lo decía, es una acumulación inadecuada de proteínas a nivel neuronal. Sin embargo, podemos hacer como hábitos que nos ayuden como a la alimentación sana, incluir vegetales, incluir una dieta rica en granos, en fibra, en todos los alimentos que sean ricos en grasas no trans, o sea, aguacate, coliflor, todo lo, digamos, lo verde trae también como beneficios. Eso pues en cuanto a la alimentación, ejercicio, evitar también las bebidas alcohólicas, el tabaco, porque pues causa también alteraciones a nivel pues, celular. Tener, digamos, controladas si somos, digamos, enfermedades previas que pueden predisponer este tipo de enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la depresión, la ansiedad. O sea, tener un buen control de estas enfermedades, hacer ejercicio regular, cardiovascular sobre todo, mantener una socialización, o sea, personas que en lo posible no se mantengan aisladas, que socialicen con amigos, que tengan actividades de esparcimiento y buen uso del tiempo libre. Y por último, todas las actividades de ejercicios mentales que nos puedan servir, rompecabezas o puzzle, ejercicios de atención y concentración, lectura, pero lectura con comprensión, que yo pueda de pronto redactar un texto, memorizar. Hemos perdido muchas veces por todos los apoyos tecnológicos la capacidad de memorizar números, nombres, direcciones, porque todo, digamos, de alguna manera se facilita a través de la tecnología. Y vemos ya incluso fallas nésicas en personas muy jóvenes, no solamente nésica de números o de recordación, sino también de episodios o apraxias, que fue lo que hice esta mañana, cómo se maneja de pronto un elemento. Entonces sí es importante que no perdamos como esas capacidades para crear, para hacer cosas novedosas, porque eso hace que se incentiven nuevas redes neuronales. Entonces, todo lo que sea novedoso, lo que implique ejercitar un poco más nuestras funciones cognitivas, nos va a ayudar a prevenir este tipo de enfermedades. O sea, como que no quedarnos como en esa zona de confort y forzar un poquito más todas nuestras habilidades cognitivas o cerebrales, memoria, atención, lenguaje, percepción, todo eso va a ayudar. O sea, entonces también cómo enriquezco mi lenguaje, cómo enriquezco mi praxia, o sea, si puedo aprender a montar bicicleta, aprender a manejar una cámara, o sea, todos esos, los aprendizajes van fomentando nuevas redes neuronales. Pues muy chévere esto de que, digamos, para ejercitar la memoria no tengo que solamente pensar como no, es que la tengo que ejercitar para no enfermarme, sino puedo hacerlo didácticamente con los rompecabezas, con estos juegos. Puedo pensarlo como un pasatiempo que además me está ayudando a mi salud mental. Sí, ojalá pues todos pudiésemos como hacernos el propósito de tener un mínimo, una actividad diaria de este tipo, sea crucigramas, sea sopas de letras, sea aprender de pronto un nuevo idioma, nuevas palabras, lo que tú decías, Karina, o sea, muchas veces la tecnología nos facilita como tener como todo este tipo de juegos mentales a través del celular, que es una buena estrategia, pero ojalá también la tengamos de manera manual, Ujú. porque es importante la parte táctil y las praxias. O sea, en el celular a veces como que, bueno, nos volvemos casi que con los pulgares, pero pues, ¿qué pasa con los otros dedos? ¿Qué pasa con el movimiento de la mano? O sea, también las apraxias son importantes porque digamos que también a nivel muscular pues casi que nos vamos atrofiando por utilizar
o por no utilizar ciertas funciones de nuestro cuerpo que son importantes. Y pues sí, los deportes, el caminar, hacer alguna actividad de tiempo libre y ser conscientes sobre todo de nuestra alimentación. ¿Y qué papel juega el entorno familiar y social en el bienestar del adulto mayor? Yo pienso que es importante primero aclarar que el adulto mayor es una persona que pese a que de pronto veamos con ciertas limitaciones, no ha perdido, digamos, su funcionalidad como persona. Entonces, quitar todos esos estereotipos como el abuelito, el niño, como este tipo de sobreprotección sobre el adulto mayor, minimizándole como sus actividades de disfrute o quién era esa persona o qué quería esa persona o cuáles eran los valores de esa persona. Entonces, siempre pensar en ese adulto mayor, en quién es esa persona y qué le gustaría hacer cuando vaya, digamos, perdiendo sus funciones, o sea, ir como en pro de lo que a esta persona le gustaba o le gustaría. Entonces, también como que esos cuidadores primero puedan dialogar, puedan recibir una psicoeducación, como lo decía al principio de la enfermedad, pero que también puedan ponerse de acuerdo en cómo van a manejar ese cuidado, desde qué óptica, brindando siempre como lo mejor, pues con el apoyo pues, de los especialistas, de la medicación, del tratamiento, pero también respetando esa identidad de esa persona que pudo haber llegado a una enfermedad neurodegenerativa, pero que no ha perdido su esencia como persona. Entonces, ¿qué le gustaba? ¿Qué le gustaba de pronto comer? ¿Qué le gustaba hacer? Entonces, que también, digamos, dentro de esos códigos de cuidado se respete a la persona. El entorno afectivo, que sea un entorno que se perciba tranquilo, alegre, comunicativo, o sea, que en lo posible si va a haber de pronto alguna diferencia o discusión no se haga delante del adulto mayor, sino que esos hijos o cuidadores lo puedan hacer en un entorno aparte para no sobrecargar o sobrealterar a esta persona, pues que ya tiene pues una serie de dificultades y que puede percibir un entorno pues violento o poco cuidador con él. Pienso que pues muchas veces que es algo pues como triste, que muchas veces no se sabe o no se tiene como el manejo adecuado o de pronto el tiempo para el cuidado de ese adulto mayor y muchas veces terminan en centros, ¿sí? Que no son centros para adulto mayor o así los que no son de los que brinden ese tipo de cuidados para ese tipo de enfermedades y como le decía, terminan las personas con un deterioro físico pues que acelera el curso pues más grave pues de la enfermedad y pues un deterioro también pues en su salud. Entonces pues sí que si de pronto esos cuidadores no se sienten, porque también es válido, no se sienten en la capacidad de brindar ese cuidado, en lo posible que sí busquen centros, pero que tengan como un enfoque diferencial en la atención de este tipo de enfermedades, porque pues no es como tener una persona adulta mayor con todas sus funciones o que se pueda, digamos, valer por sí misma, sino que necesita otro tipo de cuidados. Entonces, a los familiares, pues que estén pasando por esto, paciencia, amor, mucha psicoeducación, mucha información y sobre todo, pues que puedan brindar el mejor cuidado, pues a sus familiares o a sus padres, si es el caso. El mejor entorno, Ujú. básicamente. Bueno, doctora Silviana, muchísimas gracias por ayudarnos a entender mucho mejor de este tema, sobre todo si tenemos como algún adulto en nuestras vidas o alguien que está atravesando por esto. Sí, y pensar que pues todos vamos a llegar pues a esta etapa, o bueno, en lo posible, pues si tenemos una vida, pues llegaremos a la edad pues adulta. Muchas, como les decía, se presentan a nivel temprano, de los 50 en adelante, como es la demencia frontotemporal, pero pues el Alzheimer cada vez vemos que es más temprano, 60 años en adelante, casi que de 20 personas, una diagnosticada con demencia tipo Alzheimer, y pues van en incremento. Entonces, pues sí tener como todo lo posible para generar nuestro propio autocuidado y el cuidado de las personas también que nos rodean. ¿En qué medida? Pues en la observación, en poder, digamos, estar atentos a todos estos signos tempranos de alerta, porque como todas las enfermedades, entre más temprano se detecte, más posibilidades tenemos de minimizar esos síntomas. Muchas gracias. Y a todos los que nos escuchan y que nos ven, recuerden que el envejecimiento hace parte de nuestras vidas y cuidar a las personas que están atravesando por estas etapas también hace parte de nuestra salud mental. Nos vemos en un próximo episodio de Sanamente. Hasta luego.